Hay una clave, una perspectiva de esta legislatura en la que acabamos de iniciar. Bueno, llevamos ya medio año, pero bueno, se entiende. Ya nos queda, si va todo bien y si todo es correcto, nos quedará 3 años y medio, que en política es mucho tiempo. Hay una clave, una perspectiva de esta legislatura, y es que no hay una mayoría progresista que respalde, que avale al gobierno de coalición, al gobierno de PSOE y Sumar. No hay una mayoría progresista que le dé la razón en lo que Pedro Sánchez quiere implementar, no tanto en algunas políticas que tienen que ver con el nacionalismo, donde el PSOE se ampara en el nacionalismo vasco, PNV, Bildu, se ampara en el nacionalismo catalán, Junts, Esquerra, sino que en leyes que tengan que ver con los principios morales y con los objetivos de la izquierda política. Se vio en el Parlamento este jueves con la ley del suelo, con la no aprobación, con el veto a la ley del suelo, y se va a ver durante estos 3 años y medio si Pedro Sánchez, una vez barajada, una vez acabada las elecciones europeas, no decide rebarajar la legislatura y adelantar las elecciones, que también, ojo, es un escenario probable. Recordemos que a partir de este próximo miércoles la Constitución permite ya al presidente del gobierno volver a adelantar las elecciones, pues hace un año de la última vez que disolvió el Parlamento. Recordemos, fue el 29 de mayo de 2023, una vez sucedido el cataclismo socialista en las elecciones del 28M. ¿Qué va a pasar? Dependerá en buena medida del cómo acaben las elecciones europeas. Primero, si el PSOE queda por encima del PP, algo que parece muy poco probable. Segundo, si consigue frenar a sus socios, que ya están heridos de muerte en algunos casos, por ejemplo Junts y Esquerra en el independentismo catalán. Todo va a depender de cómo se vota el 9 de junio en unas elecciones en las que la mayoría de España no se siente cómodo. De hecho, no va a votar. Ahora mismo no ganaría el PP las elecciones realmente, sino que ganaría la abstención. Hay muchos votos aún en disputa, y esta campaña electoral, muy poco interesante, el debate de la Sexta del otro día apenas sacó un 3% de audiencia, va a mover todo, va a mover las fichas cuando hay tantos votos y tantas personas que aún no saben qué hacer el 9 de junio, ni siquiera si ir a votar. Va a ser muy interesante cómo se reconfigure España. Todas las elecciones tienen ese poder de reconfigurar la política de un país. Cómo se reconfigura España a partir del 9 de junio. Habida cuenta de que, evidentemente, Pedro Sánchez no tiene una mayoría sólida. Pedro Sánchez es presidente por unos muy pocos votos, unos muy pocos escaños. Consiguió la mayoría absoluta, pero una mayoría absoluta muy cogida de los hilos. Se está viendo. De hecho, se está viendo también en algo que no suele ser habitual a inicio de cualquier gobierno, que es un bloqueo legislativo. Están aprobándose muy pocas leyes, muy pocas además si se compara con lo que ocurriera en el inicio de la anterior legislatura, ya de un gobierno de coalición de PSOE y Podemos, y Unidas Podemos, mejor dicho. Se están aprobando muy pocas leyes en el Parlamento, y esto no parece que vaya a cambiar porque no hay una mayoría. La mayoría es de derechas. España está votando de derechas desde hace años, como una clara contestación a una política de izquierdas que consideran que no les representa o que no les gusta. España está votando de derechas, pero es la izquierda la que consigue rematar el gol, marcar, conseguir el poder, pues la derecha se ha cerrado en banda. Las posiciones cada vez más a la derecha de PP y Vox en cuanto al concepto de españolidad han provocado dejar fuera aliados históricos que ha tenido el Partido Popular, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, que recordemos es el partido de la derecha católica vasca tradicional. Se ha visto en el gobierno de Íñigo Urkullu, por algo casi pierde el gobierno Íñigo Urkullu, y si no es por las políticas de recortes implementadas en este año. Y también en el caso de Junts. Junts, que es heredero de Convergencia y Unió, es el gran partido de la burguesía catalana histórica del pujolismo. Y el PP lo sabe, que necesita estos apoyos claves para poder gobernar. Y por algo en la campaña de las catalanas, Feijóo, en un mal timing, por cierto, sugirió que podría llegar en algún momento a haber un acuerdo con Junts, evidentemente
teniendo que despreciar, teniendo que desplazar la figura de Puigdemont, que no parece muy comprometido a cumplir la legalidad en temas como el referéndum. Por algo está fugado de la justicia desde hace ya pues 6 años, 7 años casi, va a cumplir, se cumplirán en este mes de octubre. Es decir, el PSOE no tiene una mayoría amplia. ¿Puede conseguirla? Bueno, las europeas van a ser un primer termómetro, pero también es cierto que en las europeas va a haber poca movilización, y la poca movilización se cree que suele beneficiar a la derecha, pues son los votantes de derecha los que siempre van a votar, más que la izquierda, que muchas veces cuando no se siente representada por sus líderes se queda en casa. Habría que ver, si se adelantaran las elecciones, cuánta movilización, como ya ocurrió el 23 de julio pasado, podría conseguir Pedro Sánchez, y ahí se podría ver si podría revalidar el gobierno, o la jugada finalmente le saldría mal y le harían jaque mate. Esa va a ser una clave de la legislatura, y esa va a ser una clave para la que habrá que esperar al 9 de junio, al 10 de junio, el día después, mejor dicho. Muy interesante, pero un titular claro de esta semana es: Pedro Sánchez tiene cada vez más amigos, además en un momento clave, en un momento muy delicado por las guerras geopolíticas con Argentina, donde Milei no frena, donde Milei no da marcha atrás en sus insultos, y en Israel, donde se amenazan con consecuencias graves si finalmente este próximo martes 28 de mayo se reconoce al Estado de Palestina. Va a ser la jugada política que lo marque todo. Nos vemos, gracias, suscríbete y activa las notificaciones. Adiós.